Hola, profe María Cecilia, buenas tardes, queridísimos estudiantes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Ana? ¿Cómo está Blanca? Blanca Costa, Blanca Chena, Ana Belén, Ana Lía. Como 10 personas, pues ahí mencioné, nadie me dijo hola. Catherine, están por aquí, chicos. Hola, profe. Hola, profe. Ah, Estamos con hola. frío. Están Hola, con frío. profe. Hola, hola, ¿cómo estamos? Saque un poquito sus narices así de las frazaditas así que están por ahí así, para que le podamos escuchar un poquitito. Hola Fiorella, hola María Beatriz, hola Hola, María profe. Franco, ¿cómo estamos? Hola, Hola profe. Nilda, hola Ana Centurión, ¿cómo están todos? Estrella, bueno, hola, hola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás en IPS Ingavi? ¿Qué te pasó? Ah, bueno. Mm, no hay buena señal. Ok. Hola Nidia, ¿cómo está? Ahí me muestra que está en el hospital. Sí, sí, ya veo, Nidia. Ya estoy. Ya, ya. Tranquila nomás que ya vemos que estás ahí. Que esté mejor tu mamá, ¿sí? Ok, bien, dale. Bueno, bien, retomamos un poco lo que estaban haciendo María Cecilia. Si me pones al tanto. Ujú, bien. Sí, y bueno, nosotros tenemos un examen en puerta la próxima semana. Antes de que yo avance un poco con el desarrollo de la teoría sociocognitiva, que es un poco la evolución del desarrollo de la teoría conductista, y después tenemos el desarrollo de la teoría constructivista, que ustedes justamente me comentaron que tienen toda una materia en la cual se desarrollan estas teorías y se desarrollan las teorías desde la perspectiva de la psicología, ¿verdad? Entonces tienen un aprendizaje y un bagaje mucho más profundo en relación al desarrollo del pensamiento y de lo que uno va persiguiendo a la hora de construir estas teorías, ¿sí? Y mirando un poco el desarrollo de nuestro trabajo en la clase anterior, bueno, les planteo hacer lo siguiente y ustedes nos dirán si estamos de acuerdo o no. Yo tengo ahora las 3:25, ¿sí? Entonces me gustaría desarrollar la clase nueva de las teorías del aprendizaje hasta las 4:15 más o menos, y de ahí hacemos un repaso rápido de todo lo que habíamos hecho hasta acá en relación o de cara al examen, ¿sí? Hacer esa retroalimentación necesaria para que ustedes puedan presentarse al examen el próximo lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, súper. Bueno, súper, bien. Bueno, entonces empezamos un poco haciendo este recuento. Eh, ¿Qué diferencias existen para ustedes entre una teoría constructivista y una teoría conductista? Ahora vamos a ir consultándole a algunas personas. Ana Martínez, ¿podrías darme tu apreciación en relación a qué diferencias o qué semejanza encontraríamos entre una teoría del aprendizaje, ¿verdad? Desde su enfoque del aprendizaje, desde una teoría conductista y una teoría constructivista. Tu apreciación nada más.
Ana. Si hay alguien más que le pueda apoyar a la compañera. La verdad que me sorprende mucho el silencio con el que me encuentro, porque no suele ser así el trabajo con ustedes. Siempre les tenemos muy participativos. ¿Están con alguna otra ocupación? Vamos a ser honestos entre todos. No, profe, o sea, yo por ejemplo no sé nomás bien cuál sería la distinción entre una teoría constructivista y conductista. Por eso nomás no estoy respondiendo. Yo creo que más que nada no sabemos nomás. Pero veremos a ver. Profe, el conductismo sería aquella conducta que es observable y en todo caso el constructivismo es el aprendizaje activo, lo que se puede construir en todo caso con la persona. Así tengo entendido yo. Sí, exactamente. Tiene esa característica. O sea, interpretemos desde la clase anterior que el conductismo dijimos que era una de las teorías que primeramente se encargaba justamente de organizar los procesos pedagógicos para poder generar el aprendizaje en el estudiante. Y en ese contexto teníamos ciertos postulados que tener presentes. Estos postulados serían como el desarrollo de la memoria a través de la repetición, porque habíamos dicho que como el conductismo tuvo su mayor auge, gracias, en los años 50 más o menos, ¿verdad? Habíamos dicho que la información con la cual nosotros contamos actualmente no era el mismo contexto en el que se encontraba en aquella época. Entonces era muy importante desarrollar la memoria porque las personas no tenían ni libros ni computadores, sino simplemente tenían sus apuntes para poder recordar la información y por ende había que desarrollar la memoria. Una de las herramientas claves para el desarrollo de la memoria era la repetición. Esa repetición la podemos graficar, por ejemplo, en escribir palabras más de 5 veces, por ejemplo, o empezar a repetir las tablas de multiplicar, que son ejemplos más sencillos y prácticos que ustedes rápidamente pueden percibir que se fueron dando por la generación de la repetición, ¿sí? Por otro lado, teníamos también que otro de los postulados fundamentales del conductismo era que se decía que se tenía un cambio de conducta o se producía aprendizaje cuando se daba un cambio de conducta, pero que pueda ser observable. O sea, toda la modificación del aprendizaje se tenía que ver. Aquello que nosotros decíamos nomás que ocurría, pero no podíamos evidenciar, no tenía valor de logro, ¿sí? Por eso es que los ejercicios de matemáticas, por ejemplo, o los ejercicios de castellano, cuando nos daban los dictados, nosotros teníamos que escribir la palabra sin errores ortográficos para demostrar que hemos aprendido. Lo mismo cuando hacíamos los ejercicios en matemáticas, los resultados se tenían que poner en bolígrafo para que ese resultado tenga valor, porque lo importante era poder demostrar el logro del aprendizaje con los resultados. No importaba mucho el proceso en este contexto, sino importaban los resultados, ¿sí? Y esos resultados que puedan ser observados, es decir, que yo puedo tener una clase, un ejercicio de trigonometría bastante largo, en donde yo pude haber hecho bien el 90% de mi ejercicio, pero ya al final me confundí, le agregué un número más o hice una multiplicación por una situación que no correspondía y eso dio otro resultado que no era el esperado, que no era el correcto. Entonces automáticamente todo ese ejercicio, por más que yo haya hecho correctamente el 80% de los pasos del ejercicio, pero mi resultado final no coincidía con el resultado real que se tenía que generar, aquello estaba mal de principio a fin. No importaban los procesos, importaban los resultados en producto. Por eso es que muchos profesores decían,
poner a bolígrafo, ¿verdad? Bueno, esas son características del conductismo. Otra cuestión que el conductismo tiene así bien cerrado y bien fuerte es el tema del refuerzo. El refuerzo puede ser un refuerzo negativo o puede ser un refuerzo positivo. Sí, Kiara, adelante. Sí, profe, el conductismo no era que postulaba también que justamente aprendemos a partir de las consecuencias de nuestras conductas, por el tema del refuerzo y el castigo. El refuerzo Sí. tiende a aumentar una conducta y el castigo tiende a reducir una conducta. Existen dos clases de refuerzo dentro del conductismo. Y Sí, está bien lo que está diciendo. Sí, un refuerzo positivo, que era el que, como bien decís, el que tenía la intención de que se repita la acción por el bien que generó, ¿verdad? Que fue un excelente felicitado, fue un sellito, fue un reconocimiento, algo que de verdad haya dejado esa intención de felicidad en el estudiante por haber generado o por haber logrado el aprendizaje. Y el refuerzo negativo se daba justamente por esa realidad que demostraba el error. No sé si llamarle exaltar el error, pero sí hacía denotar el error. ¿Para qué? Para que el estudiante no quiera volver a pasar por esa experiencia. ¿Sí? Kiara. Profe, hace poco justamente rendimos teoría del aprendizaje y según lo que yo tengo entendido, refuerzo negativo sería remover un estímulo agradable. No. Sí, remover un estímulo desagradable para aumentar una conducta. Y justamente por eso, el estímulo, por eso les decía, es denotar el error para que el alumno ya no quiera volver a pasar por lo mismo y por ende hace bien el ejercicio. Es como decirte que vos estabas haciendo una clase de dictado y escribiste mal una palabra que tenía que ser con S y vos la escribiste con C. El profesor te puso enorme la S en un color rojo. Entonces vos viste eso, no te generó una alegría, te generó un desagrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué eso significó? Que vos recordaste para la siguiente escritura, recordaste esta situación de desagrado, que no te había gustado ver eso, entonces si yo por esto no vuelvo a pasar, ¿verdad? Entonces ya lo vuelves a escribir bien. Por eso hablamos de remover la conducta errada y transformarla en positivo. O sea, esa es la finalidad que tiene el denotar un poco estos errores. ¿Estamos de acuerdo, Kiara? Sí, profe, eso nomás me Genial. complica un poquito. Sí, no, estábamos en sintonía. Es la misma cosa. A lo mejor las expresiones nomás son distintas, pero la finalidad es la misma, Kiara, ¿sí? Porque lo que uno trata de hacer es justamente que ese desagrado que generó el error no vuelva a vivir la persona y por eso es que se denota, o sea, se muestra un poco el error que se tuvo para que uno pueda volver a modificar su conducta, ¿sí? Bueno. Como estábamos hablando del conductismo, que era ya un tema que habíamos trabajado en la clase anterior, ¿verdad? Cuando estuvieron conmigo hace 15 días. Y ahora tenemos que pasar al siguiente punto. El siguiente punto ya es el constructivismo, ¿verdad? Habíamos visto también y habíamos conversado, y más si ustedes ya rindieron sobre estas teorías, saben muy bien que el conductismo fue una teoría muy interesante porque en su momento respondió a la necesidad que se tenía de manera educativa para generar conocimientos, para generar aprendizaje. Y cuando empieza a degenerar la teoría, cuando empieza a tener grandes problemas esta teoría y ya no responde a las necesidades de la época, es cuando el profesor, que es el centro de esta teoría, porque es la persona que tiene el conocimiento y que transmite a sus alumnos el conocimiento y es la persona que imparte un poco ese saber y que corrige de una manera o de otra al estudiante. Y el estudiante es el receptor y el que va haciendo los ejercicios, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto? Que se fue perdiendo un poco ese tenor de educador a convertirse en un docente más bien castigador, por llamarlo de alguna manera, o un docente centrado en sus ideas,
ahí es donde aparece este docente simplemente transmisor de conocimiento, en donde se cree el dueño de la verdad y no da posibilidad al estudiante para apoyar en la construcción de los saberes. Se vuelve autoritario. Y a veces eso es lo que nos pasa hasta ahora, que creemos que la teoría conductista es una teoría autoritaria. Y no es una teoría autoritaria. La degeneración de la teoría conductista es la que cae en una teoría autoritaria, en donde lo que yo digo como profesor es lo que sirve porque yo soy el profesor y soy la autoridad. Entonces estamos ante un autoritarismo desmedido, en donde no se ciñe por el aprendizaje, sino por el poder que recae en la figura del profesor, que es quien tiene en suma el conocimiento y el que desarrolla una actividad de mera transmisión para con el estudiante, ¿sí? Y el estudiante se queda en un molde de mero receptor pasivo, no quien construye el saber. Y esa es la degeneración del conductismo. Cuando ocurre todo este tema de que el conductismo va degenerándose en un autoritarismo extremo, en donde los detractores del conductismo dicen, pero acá esa no es la única forma en que uno se puede poner a enseñar. Y aparecen las teorías que conocemos como teorías constructivistas, en donde hay una construcción del aprendizaje conjunta, en donde el alumno pasa a ser el centro del aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a dejar de ser una persona que va a recibir nada más información, sino va a ser una persona que va a vivenciar la construcción de su propio aprendizaje, ¿sí? Y para llegar a estas estructuras de desarrollo proceso mental, existen varias teorías, ¿verdad? Entre ellas está la teoría genética de Piaget, que ustedes saben que desarrolla los procesos de asimilación, acomodación, y que va generando y explicando cómo los nuevos conocimientos van formando parte de nuestra estructura cognitiva y cómo aquello se va agrandando. Después tenemos las teorías de Brunner, por ejemplo, que nos habla del aprendizaje guiado, en donde dice que la teoría del andamiaje le llaman, ¿verdad? Que compara un poco el desarrollo del profesor que enseña a su alumno como si fuese él un andamio, ¿verdad? O sea, un andamio que es una estructura externa a una pared en construcción que se le coloca para sostenerla hasta que la mezcla se quede dura. Y una vez que la pared se haya quedado dura, se retira el andamio porque ya no tiene razón de ser el estar allí. Entonces la función del profesor para justamente Brunner se da desde este aprendizaje guiado, donde dice que nosotros los docentes nos tenemos que constituir en ese soporte del aprendizaje, en donde una vez que los estudiantes manejen bien, demuestren dominio de los saberes, ahí es donde podemos tener la certeza de abandonar esa construcción para decir que esa construcción ya puede sostenerse sola, ¿sí? Entonces, habla también él de que el docente tiene que ser el que se encargue de ir guiando ese aprendizaje, ¿sí? Después, y de ir dando el paso a paso para poder generar el aprendizaje. Después tenemos la idea de Ausubel. Ausubel habla de que se genera un aprendizaje significativo, ¿verdad? Ese aprendizaje significativo nos habla a nosotros de que el aprendizaje llega a cimentarse con fuerza en la mente del estudiante si aquello que está aprendiendo hace referencia a conocimientos previos que tiene el alumno, ¿sí? Y aquellas ideas o aquellas informaciones sobre las cuales el estudiante tiene un deseo de aprender más, porque se da cuenta que necesita, porque le llama la atención, porque es un punto importante que siempre quiso aprender, o por cómo el profesor presentó la tarea, la actividad, él se dio cuenta que es algo que le gusta, ¿verdad? Entonces siempre hay un aprendizaje significativo. Ausubel dice que el todo saber de la persona se da como el ladrillito Lego, ¿verdad? El ladrillito Lego que tiene las ranuritas que sobresalen del ladrillo.
Y esas ranuritas que sobresalen, o sea, esas formitas que sobresalen, están preparadas para encastrarse después en los espacios vacíos que tiene el ladrillo del otro lado, ¿verdad? Entonces uno, en la medida que quiere formar algún gráfico, alguna forma, los niños siempre dicen, voy a hacerte un robot, voy a hacerte una casita, voy a hacerte un sofá, voy a hacerte una sillita, ¿verdad? Con esos ladrillitos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ladrillo por ladrillo lo van encastrando y lo van armando en forma. Entonces él trae ese conocimiento diciendo los saberes que para uno sean significativos, o sea, tengan valor, sean importantes y que lo pueda asociar con un saber previo y que considere importante, van a ser mejor aprendidos que aquellos saberes etéreos que no se logra enganchar con el conocimiento previo del estudiante. O sea, se van a aprender también esos saberes, pero van a quedar establecidos en el cerebro durante mucho menos tiempo. O sea, tal vez no aprendamos hasta lo que rindamos en el examen. Y si aquello no le encontramos el valor, a los 2 o 3 días que nos vuelvan a preguntar, si ustedes me dicen que estaban rindiendo teorías del aprendizaje y les lancé una pregunta de qué diferencia hay entre una teoría conductista y una teoría constructivista y se quedaron pensando porque les causó confusión, quiere decir que no llegamos a crear un aprendizaje duradero de eso, si es que ya dieron justamente estas teorías, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con esta teoría de Ausubel del aprendizaje significativo es que todo aquello que el estudiante aprenda realmente lo ponga en práctica en algo que para él va a servir, en algo que para él va a ser relevante, sea como en este caso, como en el caso de ustedes, como estudiantes de psicología, que en algún momento van a tener pacientes, que van a tener necesidad de recordar estas teorías del aprendizaje, estén en el campo educacional, estén en el campo clínico o demás, en algún momento esto se va a volver una necesidad de recuerdo para ustedes. Entonces es importante que tengamos ese aprendizaje significativo. Otro de los expositores importantes de la teoría constructivista, como su nombre lo dice, una construcción conjunta a partir de los saberes que se desarrollan en las acciones que vamos haciendo en el aula, estos saberes se van acrecentando, ¿sí? Y otra de las técnicas muy importantes, otra de las teorías muy importantes, que es una teoría inconclusa, que es la teoría de Lev Vygotsky. Vygotsky murió muy joven, murió a los 33 años y nos dejó una teoría del aprendizaje inconclusa, ¿verdad? Pero lo que dejó fue bastante rico. Por eso justamente la seguimos utilizando y sabemos muy bien que es bastante útil poder desarrollar un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje colaborativo, en donde se sumen las experiencias de varios compañeros para hacer una nueva construcción de interpretación de saberes, ¿verdad? Que era lo que decía Vygotsky. Vygotsky tenía 2 postulados. Él decía que una de las herramientas que tenemos para desarrollar el aprendizaje es el lenguaje, es la palabra, es la posibilidad de comunicarse con el otro. Y otra de los elementos muy fuertes que él menciona dentro de su teoría es la posibilidad de trabajar con el otro, de trabajar de una manera colaborativa. Y él decía que dentro de nuestro cerebro existe una zona de desarrollo próximo, una zona de desarrollo central, ¿verdad? Y una zona de desarrollo potencial. O sea, la zona de desarrollo potencial era justamente todo aquello que nosotros podemos seguir aprendiendo. O sea, no hay un espacio limitado para el saber, ¿sí? Existe un conocimiento que tenemos actualmente, vamos caminando hacia esa zona de desarrollo próximo, que significa acercarnos a un nuevo saber y ir construyendo ese nuevo saber hasta consolidar ese nuevo saber que es el que queríamos lograr porque sabíamos que estaba un potencial de aprendizaje. Entonces, cuando desarrollamos ese nuevo saber, automáticamente ese saber ya está en la zona de desarrollo real, porque ya se construyó, ¿sí? Entonces es un estadio de varios pasitos que nos va enseñando Vygotsky, ¿sí?
Y recuerden bien, Vygotsky es uno de los teorizadores más importantes dentro del constructivismo, porque no habla solo de un desarrollo cognitivo, sino habla de un desarrollo colaborativo, de un trabajo que se puede hacer entre todos, ¿sí? Y bueno, como yo sé bien que estas son teorías que ustedes fueron desarrollando, creo que ahora es importante que pensemos un poco en todas ellas para ver cómo la podemos llevar adelante en un contexto de aula. Entonces hasta aquí, no sé si alguno más quiere dar alguna otra apreciación que recuerden u otro teorizador constructivista que hayan leído. A ver, le vamos a preguntar a Fiorella. ¿Hay otro teorizador del constructivismo que recuerdes? Hablamos también en teorías sobre el Hornighet, que no sé si no me acuerdo bien su apellido, profe, pero que hablaba también sobre una teoría sobre el aprendizaje. Uh-huh. ¿Y era constructivista o era de otra corriente? Más bien era un pedagogo que creo que no tenía ninguna corriente así. Kiara, gracias. Kiara. Thorndike era del conexionismo, constructivismo, este año lo vimos todavía, de ahí también viene que nadie tiene. Yo pensé que ya desarrollaron. No, estuvimos Entonces, el conexionismo, el tema de Ebbinghaus con la curva del olvido, la curva del aprendizaje. Sí. Pero constructivismo no vimos todavía no. Estarán por llegar entonces. Bueno, gracias por la aclaración, Kiara. Dentro de esta construcción, pero ya se dieron cuenta ahora, o sea, a ver, voy a ir preguntando un poco. A ver, Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Sofía González. Hola, profe. ¿Qué tal? Sofía, de todo esto que yo estaba explicando hace un ratito, ¿qué diferencias grandes así encontrás entre el conductismo y el constructivismo, de todo lo que explicamos hasta ahora? Que el conductismo se enfoca más en lo observable y dijiste también que el conductivismo se centra en repetir, memorizar métodos de ese estilo, pero el constructivismo va más allá de eso, sino, o sea, habla de cómo el aprendizaje se construye más allá de solamente eso. Y cómo se va descubriendo. Acuérdense que le habíamos recordado a Brunner el aprendizaje del descubrimiento guiado, ¿verdad? Ustedes recuerdan, en la clase anterior, en la última clase que yo les vi a ustedes, ustedes estaban estudiando por así, angustiosamente luego estaban estudiando, porque tenían que rendir metodología. Y quiero preguntarles, ¿ustedes dentro de metodología ya dieron lo que es el método inductivo y el método deductivo? Antes que les sometan 1.000.000 de preguntas, cuéntenme si ya dieron o no dieron todavía. Todavía no. Uh-huh. Bueno, el método, ¿y qué saben de lo que es el método deductivo para ustedes? Así, en otras ciencias, en otras materias que ya hayan dado, me dicen, profe, no dimos nada. Entonces, no hay problema, yo les explico, profe, recuerdo tal cosa, así levemente de eso. Vamos un poco a retrotraernos en la mente de ustedes y escarben un poco a ver qué recuerdan ahí entre toda la información que tienen en la cabeza. Entre sus exámenes, entre el trabajo, entre su familia, entre todas las cosas que tienen. Busquen un poco a ver si encuentran, así como en las carteras de las mujeres, así. Sí. A ver. El deductivo era de lo general a lo particular. Se hacía, en este caso, el aprendizaje. Y el inductivo sería de lo particular a lo general. Sí, la definición es correcta, o sea, la idea es correcta. Ahora, ¿a qué vamos? Si yo le pregunto a usted, por ejemplo,
¿Cuál sería un ejemplo de una clase en donde se aplique el método deductivo? ¿Qué características tendrían si es que el profesor habla ya de lo general y va a lo particular? Razonen un poco conmigo. Antes de empezar a mirar juntos la diapositiva y demás, o sea, quisiera razonar con ustedes sobre esto un ratito. ¿No sería investigación, por ejemplo? Introducción a la investigación científica. En teoría, teoría de la introducción a la investigación científica podría desarrollar las dos técnicas. Depende de cómo el profesor desenvuelva su clase. Vamos buscando juntos la respuesta. Kiara. Y, por ejemplo, en antropología, que primero se enseñe bien en qué consiste la antropología, cuál es su objeto de estudio, cuál es su campo. Primero es lo más general, como lo más grande, y después vamos a profundizar en los campos de estudio de la antropología lingüística, la antropología, los distintos tipos, las características y todas esas cosas. Yo creo que eso sería deductivo, empezar por lo más general y después ir especificando. De una teoría construida, para que te expliquen qué es una teoría que ya está hecha, que ya está desarrollada. Así como vos bien decís, la antropología es esto, se clasifica en esto, sus principales representantes son estos, ¿verdad? O sea, ya te dio el enlatado así cerradito. Entonces vos decís, mira, esta es su estructura, esta es su organización. O sea, vas descubriendo. Una vez que ya te dio todo, vos mirás el abanico así y decís, esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es tal otra. Y después te presentan los ejemplos, ¿verdad? Esa es una teoría deductiva. Una teoría inductiva, ¿cómo les parece que sería si es de lo particular a lo general? Tomando el ejemplo de la compañera, ella habló de la antropología lingüística. Y si yo digo, quiero analizar una teoría antropológica considerando la perspectiva lingüística, y me voy a la forma de hablar que tienen nuestros compatriotas de Villarrica, por ejemplo, que tienen así un tonito medio cantadito, es lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Ellos no se dan cuenta porque lo perciben cotidianamente, y seguro que ellos cuando nos escuchan hablar a nosotros también escuchan un sonido de voz diferente, ¿verdad? Y se da por las peculiaridades del desarrollo de una comunicación cerrada en ese contexto cotidiano que van teniendo, ¿verdad? En el desarrollo de las personas, en su vinculación con las personas. Ese hecho que acabo de nombrarles, ¿es general o es particular? Particular. Es particular. Y si yo trabajo con la teoría deductiva, ese ejemplo lo voy a nombrar al final de la clase o lo voy a nombrar al inicio de la clase. Si soy profesor de antropología y estoy enseñando en un método deductivo, ¿lo nombro al final de la clase o empiezo con eso a desarrollar mi clase? Al final. Al final de la clase. Muy bien. ¿Por qué? ¿Me puedes argumentar un poquitito? Veo ahí que varias personas me ponen sí correctamente al final. ¿Me pueden argumentar un poquito por qué? ¿Por qué lo dicen? No están errados, están en lo cierto. Ahora yo le buscaría la fundamentación para eso. ¿Sí? Porque es algo particular, bien, ¿sí? No está mal, es algo particular. ¿Qué más? ¿Con qué más podemos argumentar esto? A ver, Kiara. Porque ya sería una ejemplificación para dar una mejor comprensión de uno de los campos de estudio de la antropología, por ejemplo. Ya explicaste qué es la antropología, ya explicaste en qué consiste la lingüística, después te vas a un ejemplo para que se entienda mejor. Exactamente. Después de haber nombrado toda la construcción teórica,
voy al ejemplo particular, ¿sí? Porque en ese ejemplo se va a poder evidenciar todo lo que yo había planteado dentro de la teoría, ¿sí? Es deducir. Y vos ves el ejemplo y decís, ah, esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es tal así. Ah, mira un poco. Y si me voy al lado opuesto, y estoy desde la perspectiva educativa, ya, ¿sí? Si me voy al lado opuesto y empiezo explicándoles este ejemplo, y les pido que ustedes me digan, ¿por qué les parece a ustedes que las personas que viven en Guairá y específicamente en Villarrica podrían perpetuar entre ellos esta entonación en su comunicación? ¿Qué me dirían? ¿Por qué les parece? Porque es lo que aprendieron en su entorno. Sí, es lo que aprendieron en su entorno, es lo que la convivencia cotidiana generó en esa persona. Sí, y habíamos hablado que la antropología es la vinculación que tienen las personas entre sí y las características que van generando, ¿verdad? Entonces, desde este ejemplo, el profesor, no soy profesora de antropología, pero lo que voy es a que a partir de este ejemplo, lo que vamos haciendo es construir la teoría y hacer el efecto inverso, ¿sí? O sea, en vez que yo ya les diga la teoría antropológica lingüística es tal cosa, tal otra, yo les digo, miremos juntos este ejemplo y vayamos razonando sobre eso. A veces en las clases, o sea, esto dejo entre paréntesis ahí lo de la teoría lingüística y voy a nuestra vivencia cotidiana. Cuando nosotros nos encontramos en la clase de didáctica, generalmente, ¿cuál es la técnica que yo suelo utilizar más frecuentemente con ustedes? ¿Qué recuerdan ustedes de la clase de didáctica? ¿Cómo suele ser, sea cual sea el tema que estemos trabajando? A ver. La participación de los alumnos sería, profe. Yo creo que ese es tu método que más utilizas con nosotros. Uh-huh. ¿Y qué suelo hacer más? Y la volví a hacer hace un ratito. Y ustedes dicen, ay, ¿por qué otra vez lo hizo? Y encima me dijo a mí. Preguntar. Preguntar, exactamente, preguntar. El método de la indagación se da justamente para que tratemos de reflexionar y de que con los alumnos saquemos las características de las cosas y que con los alumnos podamos construir ese concepto del cual estábamos hablando. ¿Sí? Yo le dije hace un ratito y respondió Kiara por ustedes y dijo, profe, esa persona va a seguir hablando de esa misma manera porque convive con las demás personas que hablan así y es lo que va a aprender en su vida cotidiana. Y sí, es absolutamente cierto. Y lo que se da dentro del desarrollo de la antropología lingüística es justamente por la interacción que tienen las personas entre sí, desarrollan los modismos, desarrollan las entonaciones, desarrollan los significados que se comparten en ese núcleo de desarrollo de trabajo, de convivencia cotidiana, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta que puede existir una manera de enseñar que yo tenga en donde yo vengo y le digo todo lo que es el concepto al alumno, le pido que anote, que se vaya y repase en su casa y somos todos felices. Aquí es, y le presento un ejemplo al final de la clase. ¿Qué tipo de teoría se desarrolla allí? ¿Cuál fue el camino? ¿Cuál fue el método que usamos? El método deductivo. El método deductivo. ¿Y el método deductivo con qué tipo de teoría la asociamos? Conforme a lo que estudiamos hoy. ¿Con la teoría? Constructivista. No. Conductista. Sí. Porque el profesor te dio toda la información. Ahí está, conductista. Ahora, si te da un primer
ejemplo de una situación y te dice, vamos a reflexionar sobre esa situación y vamos a desgranar esa situación y vamos a construir juntos el concepto. Y te pregunta, y van construyendo y en avance la información y sacan el concepto juntos desde una situación real y van a una situación de concepto. ¿Qué tipo de teorías aplicamos? O sea, primero, ¿qué método usamos? La inductiva. El método inductivo, muy bien. Y ese método inductivo lo asociamos con una teoría que recién escribieron en el chat, que se llama la teoría. A ver. Constructivista, la teoría. Bueno, no se confundan, acuérdense. Cuando el profesor desarrolla los conceptos vaciando información en la cabeza del alumno, diciéndole todo y dándole al final un ejemplo para que el alumno aprenda, estamos usando el método deductivo, ¿sí? En donde el alumno comprende, deduce. De la lectura, deduce. Cuando se presenta primero un ejercicio y desde ese ejercicio, desde la mano del profesor, sacamos el concepto, de esa situación particular construimos el concepto, estamos ante un método inductivo, porque hay una inducción, hay un camino del profesor desarrollado en el alumno para que el alumno interprete de una situación particular, lo lleve a un hecho general que viene a ser la teoría. ¿Estamos de acuerdo con esto? Profe, una consulta. Sí. Entonces, cuando es constructivista es inductivo, el profesor se mete más en la enseñanza que cuando es deductivo. Sí. Son dos centros distintos. Cuando usas una metodología deductiva, el centro del aprendizaje está en el profesor, porque el profesor es el que describe, el que cuenta, el que acompaña el saber, el que te dice todo. Vos no le tenés al profesor y... Mira, o sea, el centro está, y el profesor te puede decir, ¿estás entendiendo? Y vos decís, sí, entiendo. Aunque vos no entiendas, vos decís, sí, entiendo. El profesor no se da cuenta si vos entendiste o no entendiste, porque no hay una participación directa del alumno en la construcción, ¿sí? Sin embargo, en el método inductivo, ¿sí? Y en una construcción constructivista hay un posicionamiento del profesor como alguien que guía el aprendizaje y quien construye el aprendizaje a través de las deducciones, o sea, a través de las ejemplificaciones que saca y de cómo va interpretando lo que el profesor le va diciendo y hacia dónde le van caminando, es donde aparece la inducción y el desarrollo del método inductivo, porque es el alumno el que responde. El profesor es el guía que hace las preguntas claves para que justamente el alumno responda a esas preguntas que el profesor ya pensó por anticipado, porque ya tiene el camino por donde quiere llevarle al alumno, pero quien tiene que descubrir el camino es el estudiante. Entonces hay un centro de aprendizaje que no es el profesor, sino es el estudiante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, gracias, profe. Bueno, lo que hoy nosotros teníamos para aprender, y vamos a empezar nomás a hacer el aprendizaje, voy a compartir con ustedes pantalla para que por lo menos puedan visibilizar algunas cosas, porque esto sí nos va a llevar otra clase más, poder trabajar con ello. Vamos a ver si puedo cambiar. Ok. Entonces, ¿pueden ver lo que tenemos allí?
Sí, profe. Sí, profe. Fundamentos e interrogantes, sí, en la implementación del paradigma humanista, sociocognitivo, afectivo. Acuérdense ustedes que los paradigmas son modelos de enseñanza, ¿sí? Son formas de encaminar el aprendizaje, en este caso, ¿sí? Acuérdense, paradigma es sinónimo de modelo. Y en este caso, esos modelos que son formas, son patrones de desarrollar la enseñanza. ¿Está? Entonces lo que hoy nosotros estábamos haciendo es justamente ver la escuela clásica es insuficiente, ¿no? Dice, ¿cuál es lo que era, profe, la escuela clásica? Y la escuela clásica era la escuela en gran medida la que se centraba en el conductismo, ¿sí? Porque había un patrón de conducta, o sea, había un patrón de conducta que tenía que ser observable, estaban ya bien determinados. Por ejemplo, acá dice, el modelo curricular estaba centrado en el aprendizaje de contenidos. O sea, acá no era desarrollar habilidades, sino era desarrollar contenido, información. ¿Se acuerda que habíamos dicho que era la suma de mucha información? Era lo más importante en el desarrollo de este modelo de enseñanza, de esta teoría, ¿verdad? Y los objetivos que estaban escritos en infinitivo, teníamos los objetivos generales, los objetivos específicos, los objetivos operativos. ¿Y en qué consistía el desarrollo de los contenidos? En recopilar información, en tener la mayor cantidad posible de información disponible del alumno. Yo no sé si ustedes ya lo vivieron, pero en mi época de estudiante de secundaria, yo tenía todavía esas clases donde el profesor de ciencias o el profesor de estudios sociales nos dictaban páginas y páginas y páginas de información porque no había libros o no había, menos había internet para que nosotros podamos recurrir ahí. Y hablar de fotocopias era una cuestión muy costosa en aquel entonces para poder tener en los colegios, ¿verdad? O sea, que, eran otras épocas y eran otros tiempos. Yo hice mi secundaria en los 90 y en aquel entonces teníamos esta realidad. Y era en la estructura conductista. O sea, yo hice toda mi educación secundaria en la estructura conductista, en donde lo que teníamos que hacer era recopilar información, tener la mayor cantidad de información posible en el cuaderno. Y con suerte teníamos algún libro, por ejemplo, ¿verdad? Después teníamos otra de las características, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba justamente en la transmisión de información, ¿sí? En aprender datos, en aprender nombres, en aprender características y todo basado dentro de la memoria, ¿sí? Había una secuencia de tareas, o sea, todos los días, eso sí, todos los días llevábamos tareas. No había... y la evaluación era una evaluación cuantitativa. La cantidad de retención de contenido que uno tenga en su examen le valía el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. O sea, por eso es que, al menos en nuestro país, esta teoría clásica conductista está ya ahí entre rozando un poco el autoritarismo, si se quiere, dentro de esta estructura, porque era la opinión del profesor la que prevalecía en el desarrollo o en la corrección de los exámenes, ¿sí? Y sobre eso no se discutía, ¿verdad? Bueno, esto sigo un poco haciendo ya un caminito porque quiero explicarles por lo menos hasta que lleguemos a esta teoría que hoy les hablé, porque después en otra clase, después del examen ya, vamos a trabajar con mucha más fuerza sobre esta teoría, pero quiero que sepan que el desarrollo del aprendizaje no queda solamente en el conductismo y en el constructivismo, sino que hay un, esperen que un ratito, hay un proceso, hay un camino que nos lleva a un tercer módulo, a un tercer espacio de aprendizaje que se llama la teoría sociocognitiva afectiva, que es justamente la que estamos nosotros desarrollando actualmente en las instituciones educativas. Bueno, entonces lo que les quería
lo que le quería comentar es esto. Vamos a ver cómo se desarrolló en el Paraguay este tema de las reformas educativas de la última década del siglo XX. Profe Ceci, ¿estás en la clase? ¿Podrías explicarle un poquitito esta parte mientras yo acá 5 minutitos te pido para hacer un procedimiento administrativo que no puedo eludir y ya estoy de vuelta con ustedes, ¿sí? Sí, Sí, profe. 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 Sí. Profe, buenas tardes. Son los cambios son los cambios que se fueron dando para adaptar la malla curricular. Creo que en clase llegaron a mencionar algo sobre 1900 y algo, pero no me acuerdo bien así. El ¿No era segundo 90? nivel. ¿No era 92 o 94? ¿32? Hola. Bueno, sí, retomo. Sí, así como Cecilia les estaba hablando y como varios compañeros de ustedes estaban sumando, ¿verdad? Eh, la reforma educativa inicia con la última década del siglo XX. Es una reforma que trae aparejado muchas visiones, muchas miradas. ¿A qué miradas me refiero? A que después de la caída de la dictadura y de tener, o sea, como ustedes saben esto por historia, los dictadores configuran todo su sistema educativo justamente para evitar que las personas puedan razonar y puedan convertirse en personas críticas del gobierno. Entonces se arma toda una estructura del sistema educativo que no permite desarrollar esa habilidad de la persona de tener una mirada un poco más amplia, ¿verdad? Entonces era necesario, si se quería construir una nueva sociedad, ya con miras a la democracia, teníamos que necesariamente tener una nueva forma de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde aparecen. Pero esto no ocurrió solamente en Paraguay, o sea, todo, como ustedes por historia también saben que toda América Latina, entre finales de los 80, inicios de los 90, inicios del 2000, salen de varias estructuras autoritarias, de gobiernos autoritarios. Entonces, como que aparece todo un movimiento de desarrollo de un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese contexto es donde aparecen las ideas del cognitismo, aparecen las ideas cognitivas. O sea, ¿qué vienen a ser ideas cognitivas? Ideas que sean razonadas, ideas que sean pensadas. Y se habla de un aprendizaje constructivo en donde el profesor no sea el que dé toda la información para el alumno, sino que el alumno también puede participar, el alumno también puede dar su punto de vista y que lo que el alumno aprenda también sea válido para él, sea significativo para él, que no sea solamente una suma de ideas y de informaciones, sino lo que aprendí me sirva para desarrollarlo en mi vida, para que yo pueda desarrollar en un futuro profesional, para que me pueda servir para vincularme mejor con la gente que me rodea, o sea, que tenga un sentido todo lo que yo vaya aprendiendo o que le dé sentido a otras cosas que yo ya vi.
por ejemplo, decimos, no sé, hemos aprendido dentro de la clase de contabilidad lo importante que es armar un presupuesto. Y uno dice, ah, sí, ahora sé por qué mamá me decía, hay que ahorrar, no hay que malgastar el dinero porque después aquello no te alcanza. Y todo ese tipo de cosas que al comienzo vos no te tienen sentido, pero cuando vas avanzando van razonando sobre esos puntos y te estás dando cuenta que eso que te está hablando el profesor no es una cuestión lejana a vos, sino una cuestión que la vivís cotidianamente. Entonces, tiene sentido lo que estás hablando, tiene sentido lo que están conversando. Entonces, ese era el enfoque que se quería darle a la educación. Ya no era una información así lejana al alumno, que la teoría tal, que el representante tal, pero que no toque la realidad del alumno, sino que ahora lo que se quería hacer era al revés, que todo tenga sentido, porque los objetivos tenían que ser mirados desde el desarrollo de las habilidades, no solo desde la posibilidad de mirar una repetición de información inútil, por decirlo de alguna manera, sino el desarrollo de una capacidad que a mí me ayuda a pensar, a cuestionar, a analizar, a ver cómo más puede modificarse o por qué no estoy de acuerdo con esa idea. O sea, había una evaluación, a ver, un desarrollo de capacidades, pero esas capacidades también tenían que ser demostradas y ahí es donde cambia también la estructura evaluativa. Porque anteriormente en el conductismo, ¿se acuerdan que yo les dije que las evaluaciones eran ver el resultado de los exámenes? Vos podías ser un excelente alumno durante todo el proceso, pero en el examen te dolía la panza y vos no querías saber nada de ese examen, marcaste lo que sea y entregaste. Y tenés 2, pero en realidad vos sos un alumno que puede llegar a tener 5. Pero por la estructura que tenía el conductismo, eso no podía ser considerado así, como un alumno 5, porque justo el examen más importante, él rindió mal, ¿verdad? Y lo que busca es una mirada nueva, una evaluación que no mida solo un único examen final, sino una evaluación que mida capacidades, que mida habilidades que se logren en el estudiante, no solamente la repetición de información, ¿sí? Y esto era lo que se persiguió durante toda la década de los 90, pero era tan fuerte todavía el arraigo que teníamos a la estructura de 30 años atrás, porque ustedes saben que todo ese sistema de dictadura duró más de 35 años en nuestro país, era tan fuerte que los profes aprendieron o sea, se recibieron como docentes recibiendo una enseñanza de una determinada manera. Entonces ellos no tenían conocimiento de cómo llevar adelante esta nueva estructura, porque era absolutamente nueva para ellos. Y por eso es donde vemos acá que dice, pero en la práctica siguen centrados en contenido. O sea, los profes que decían, sí, 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 vamos a enseñar por capacidades, sí, 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 vamos a enseñar por competencias, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces volvían a hacer las mismas cosas. Yo tuve profesores que me llegaron a decir, Leia, vos no te aflijas, porque yo quería aprender y yo empecé a enseñar en los colegios en el año 99, ya empecé a enseñar como profesora de lengua. En los colegios, séptimo, octavo, noveno. Yo quería aprender cómo era este nuevo modelo y yo recuerdo que mis colegas en los colegios me decían, Lilia, vos no te aflijas, vos tenés que decirle sí a todo lo que te digan nomás y en el aula va a ser lo mismo de siempre. ¿Cuál es el problema? Nadie te va a cuestionar nada. Ese era el mensaje que mis compañeros de muchos más años de experiencia me dejaban, ¿verdad? Y yo no les juzgo, ¿por qué? Porque entiendo que era la única forma que ellos tenían de haber desarrollado, o sea, fue la forma en que aprendieron, la forma en que se les enseñó y hoy día, o sea, en aquel entonces se les estaba pidiendo una nueva forma de enseñar que nadie les había dado. Entonces la cosa no era tan sencilla. ¿Sí? Por eso, dice la última frase acá, dice, nos quedamos en la puerta de la sociedad del conocimiento, porque había un deseo de querer entrar en una nueva forma de aprender, pero no teníamos las condiciones necesarias. Y de hecho que creo que hasta ahora no tenemos las condiciones necesarias. Todavía falta mucho para poder darle
un fortalecimiento al desarrollo de la conciencia, porque hay problemas por ambas partes. Por un lado, los profes que aprendimos a enseñar en un modelo distinto, y por otro lado, lo que tenemos ahora y que no pensábamos tener los profesores que nos formamos hace 20 años atrás, era tener una IA, por ejemplo, que proporcione toda la información al estudiante y que muchas veces no le da la posibilidad de razonar porque ya hizo todo por él el trabajo. Por el estudiante, digo. Y nosotros recibimos como profesores un trabajo que creemos que lo hizo nuestro alumno, pero no lo hizo. ¿Y cuando nos damos cuenta con mayor fuerza? Cuando le pedimos los trabajos y pedimos que defiendan sus trabajos. El escrito está perfecto, pero la defensa ni medianamente se dio de la manera en que escribió. Entonces uno dice automáticamente, esta producción no está hecha por el estudiante. Entonces son cuestiones así muy complejas que vienen al desarrollo de este trabajo. Por eso que yo les digo que todavía nos falta mucho para que nosotros podamos aprender a dosificar esa información que nos trae la sociedad del conocimiento, ¿sí? Vemos que hay algunas características dentro de la sociedad del conocimiento. Y una de ellas, por ejemplo, dice, el aprendizaje sustituye a la enseñanza. Profe, ahora no nos van a más enseñar. ¿Qué significa esto? No es que no les vamos más a enseñar, sino esa enseñanza donde el profesor era el que les decía todo y ustedes no decían nada y solamente se quedaban callados y escuchaban. Ese es el aprendizaje que ya no queremos, ¿verdad? O sea, queremos un aprendizaje activo de ustedes, en donde ustedes pregunten, en donde ustedes participen, en donde ustedes construyan. Esta es la última diapositiva que vamos a trabajar hoy y después voy al repaso del examen, ¿sí? Otra de las cosas que se tienen que llegar a desarrollar para entrar en este nuevo paradigma sociocognitivo, afectivo, que es una nueva mirada que se tiene. Primero que tenemos que saber que este paradigma es un paradigma que toma lo bueno que tuvo el conductismo, porque el conductismo, como hablamos hoy, no tiene puras cosas malas, tiene cosas muy interesantes y buenas. Toma lo bueno que tiene el constructivismo de su aprendizaje significativo, ¿verdad? Y vamos a ver que en este modelo que yo hoy empecé a enseñarles, vamos a desarrollar el aprendizaje 360, se llama, que es un aprendizaje que empieza por el método inductivo y termina por el método deductivo. Usa los dos métodos ya, el que utilizaba el conductismo y el que estudia el constructivismo, pero unidos ambos métodos, ¿sí? Bueno, otra de las características, la nueva comprensión del conocimiento que implica nuevas herramientas para aprender y seguir aprendiendo. Dijimos hace un ratito, la IA no es satanizada, pero tenemos que saber usarla para poder construir nuestras propias informaciones, contrastándola con unos teorizadores que estén verdaderamente reconocidos por la academia, porque si no nos van a decir también ahí que la Tierra era plana y nosotros vamos a poner en nuestro trabajo práctico que la Tierra era plana, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora no se mostró lo contrario, eso tenemos que decirlo, porque capaz que, no sé, todo puede suceder, pero tiene que ser evidenciado, ¿verdad? Para que podamos cambiar de teoría, ¿verdad? Bueno, desarrollo sistemático de nuevas formas de aprender a aprender. Esto de tener los hipervínculos hace 3, 4 años atrás era lo más, que vos encontrabas un vínculo azulito y te ibas a ese vínculo y te llevaba otra información y después encontrabas otro vínculo azulito y te metías de vuelta en ese y te llevaba y vos te ibas sin darte cuenta, ya estaban 5 o 6 libros a la vez, ¿verdad? Pero ahora llegó la IA que nos trae todito en un solo compendio, ¿verdad? Y tenemos que saber que eso también ayuda al aprendizaje, pero vuelvo a decir, siempre contrastándola, no creyéndole todo lo que nos dice de buena primera, o sea, tiene que ser como el novio nuevo, ¿verdad? O sea, el novio nuevo nos muestra la luna y las estrellas y el dulce y todo lo que nosotros decimos es amén, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que saber que hay cosas que no son tan amén, ¿verdad? Que tenemos que dudar, tenemos que meter nuestra dudita ahí y empezar a indagar un poquito más si todo lo que nos dijo era cierto o si todo lo que nosotros planteamos era así correcto, ¿verdad? Hay que dudar un chiquitito también, ¿verdad? Entonces, eso es importante.
buscar en el desarrollo sistemático del aprendizaje, ver nuevas herramientas que nos ayuden a fortalecer nuestro conocimiento. Se precisa refundar la escuela, y esto sí que con fuerza ahora, y no de echar toda la escuela y volver a construir un edificio, sino a mirar a una escuela diferente. O sea, ya no podemos entrar a la escuela de buenos días, profesora, y todo, ¿verdad? Sino empezar a generar nuevos procesos de trabajo, que los alumnos trabajen de manera cooperativa, que puedan reunirse en una mesa redonda y trabajar sin mayores inconvenientes, sin que terminen todos peleados ahí, o que el alumno pueda tener la posibilidad también de hacer un trabajo en solitario y que lo haga bien, que no tenga una dependencia absoluta de su grupo. O sea, hay nuevas formas de mirar el desarrollo de la persona, ¿sí? Hay muchos y grandes desafíos para la escuela, y la escuela no solo mirado desde el primero al sexto grado, sino la escuela mirada como institución formadora. Llámese escuela, colegio, universidad, posgrado, ¿verdad? O sea, todos ellos tienen este desafío de mirar nuevas formas de enseñar. Y tenemos grandes problemas desde la honestidad del aprendizaje. Y eso viene por partida doble. Eso el estudiante tiene que entender que es también, él es el primer comprometido en que si todo lo hizo la IA y él no aprendió nada, bueno, su título va a ser de la IA, no de él, y cuando tenga que irse a una entrevista de trabajo, no va a decir, voy a buscarle a la IA un ratito y voy a responder qué solución le puedo dar a ese problema que usted me plantea, ¿verdad? No le va a poder decir eso a su jefe, sino tienen que empezar a construir sus aprendizajes manejando nuevas herramientas de desarrollo de trabajo, ¿sí? Y eso es lo que plantea este nuevo paradigma, ¿sí? Bueno, hay 7 razones para desprogramarnos de lo que antes estábamos haciendo, pero esto lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Bien, espérenme un ratito que vuelvo junto a ustedes dentro de la clase. Bueno, quiero consultarles si hemos aprendido algo de ese nuevo modelo que se llama paradigma sociocognitivo, si aprendimos algo, si fue importante, si no fue importante, si me dice, profe, estábamos en otra. Ustedes me dirán. Guadalupe, dame un poco tu apreciación sobre lo aprendido. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Me conecté hace poco nomás, no escuché esa nada, parte. luego no escuchaste. Sí escuché de los métodos inductivo, deductivo. Ah. ¿Y se Pero generó conocimientos nuevos para vos o no? ¿O todos ya lo sabías? no, siempre se aprende algo nuevo, profe. Sí, es súper hábil, Guadalupe. Así, sí, claro, profe, siempre se aprende algo nuevo. ¿Cuál cosa? Para aprender algo nuevo. Profe. Algo, Guadalupe, que hayas aprendido. Una cosita nomás ya te dejo tranquilita. Escuché sobre la reforma también, sobre eso también había escuchado, que fue en el 92, y eso es lo que escuché con mayor atención. Bueno, muy bien. Nicole, dame mayor información de lo que has aprendido el día de hoy. Hola, profe. Hola, Yo Nicole. aprendí sobre que el constructivismo va más hacia lo inductivo y el conductismo va más hacia lo deductivo. Y de la reforma aprendí que fue en el 92, después de la caída de la dictadura. Y eso, y que falta mucho todavía, porque hay todavía profes que hasta ahora son muy regios, no son muy abiertos con lo que el alumnado quiere opinar y eso. Bien, bien, bien. Gracias, Nicole, muy amable. ¿Sí? ¿Alguien que quiera sumarse? Me pareció escuchar una vocecita por ahí, así timidita, pero se escuchó. Hilda, contigo termino la apreciación de los alumnos. A ver. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Hilda, ¿cómo estás? Y la verdad que, así como dijo la compañera, también me centré mucho cerca del
conductismo, que se centra más también en la parte de los profesores, y como que el constructivismo se centra mucho más en el alumno, ¿verdad? En la forma en que cómo a través de su interés puede darle un significado a lo que va aprendiendo. Y sobre el tema de la reforma educativa, me centré mucho en cómo se cambió eso a lo largo de estos años, ¿verdad? Los profesores son mucho más abiertos, nos podemos comunicar más, participamos más en clase y todo eso. Así que eso es lo que aprendí hoy. Bueno, muy bien, gracias Hilda. Fiorella, creo que levantaste la mano o nos Sí, escribió algo. A ver, Fiorella, adelante. yo también quería recalcar que yo justo tenía la duda si no hay un método que une el método deductivo y inductivo, porque cada uno tiene sus beneficios que pueden aportar durante la clase, y justo ahora hablaste, en la última parte hablaste sobre tipo una nueva reforma educativa que indaga los dos métodos, y creo que eso es lo más Sí. destacable. Sí, una nueva perspectiva a la que todos estamos invitados a desarrollar, porque de hecho nos falta todavía mucho camino para cerrar ese camino de 360 que le llaman, ¿verdad? De iniciar por el inductivo y terminar con el deductivo cada clase. Pero estamos en construcción. Todavía vamos a caminar bastante para llegar a eso, pero lo importante es no quedarnos y sobre todo para ustedes que conozcan que tenemos esos desafíos, ¿sí? Bueno, súper bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora habíamos quedado en que, gracias por el aporte, perdón. Eh, Habíamos quedado que en este tiempo nosotros íbamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que significaría el examen de la próxima semana. Tenemos el desarrollo de estas unidades de trabajo. Tenemos toda la riqueza que tiene la unidad 1. Acuérdense que dentro de la unidad 1 nosotros habíamos trabajado sobre la didáctica y la ubicación que tiene como ciencia dentro de la ciencia de la educación. Habíamos hablado también sobre la importancia de esto que tiene la organización y como institución, que hablamos de la ley que establece el sistema educativo paraguayo, ¿verdad? Que es la ley 1264, que habíamos trabajado también dentro de la clase. Otro de los temas importantes que abordamos ya también dentro del desarrollo de las unidades hace referencia a la motivación y a las distintas teorías de la motivación que estuvimos trabajando, ¿verdad? Maslow, Bandura y otros más que fueron trabajando, que les voy a dejar un tiempito con la profe Cecilia para que puedan hacer el repasito correspondiente. Y sobre todo esta parte de las teorías del aprendizaje, que es muy importante que ustedes tengan la visión de en qué consiste una teoría conductista, en qué consiste una teoría constructivista. Hasta ahí vamos a tener el examen, ¿verdad? Ya no va a entrar la teoría sociocognitiva afectiva porque no la terminamos, ¿sí? Bueno, profe Ceci, ¿te puedo dejar con ellos para hacer el repasito de las unidades? Bueno, muy bien. Entonces yo le estaría dejando con la profesora María Cecilia y nos estaremos viendo para el desarrollo de la clase, perdón, del examen la próxima semana a las 3:15, las 3:10 creo empezaríamos nuestra clase, nuestro examen ya, ¿sí? Así que nos encontramos todos a las 3 en el aula y entre que organizamos las sillas y todo ese tipo de cosas, estaríamos empezando 3:10 el examen. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Dale, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Quedan en muy buenas manos. Así que éxitos. Hasta luego. Sí, profe.
Profe, más que nada, yo creo que para la entrega de tareas y para descargar los materiales y eso. Por ejemplo, Una tarea que vence, no sé qué fecha, pero que el 30 vence. la unidad 3, por aquí. Profe, el apartado que dice todos los materiales de lectura sería. Ok, Profe, el sí. aviso que decís es el del que aparece en la campanita, las notificaciones. Sí, Sí porque aparece las la guía notificaciones que didáctica, nosotros profe. recibimos de las materias que tenemos va ahí. Es como una notificación de que hay una tarea, que hay un material nuevo. Sí, profe. Sí, profe. Definición general y etimológica, didáctica entre la ciencia de la educación y otras ciencias, sistema educativo, todo eso, profe. Educación y sistema educativo era lo de las leyes y cosas así que estábamos leyendo, ¿verdad? Una ciencia práctica y teórica que estudia acerca de los métodos de aprendizaje y enseñanza. ¿Algo así?
la psicología, la pedagogía. Ciencia de la educación. Profe, no, ¿en cuál punto vendríamos a identificar esas diferencias que estamos hablando ahora? No, mirando un poquitito acá la unidad uno nomás, 1.1, 1.2. Y por ejemplo, con la psicología, que la didáctica se relaciona con los procesos cognitivos, con la atención, con el aprendizaje, y lo mismo con la pedagogía, que básicamente, como para lograr el mismo objetivo, tiene que como no comparar, sino complementarse con los conocimientos de otras disciplinas. Sí, profe. ¿No era la ley 1264, profe? Ley General de Educación. Cultura. Cultura. Ministerio de Educación y Ciencias. La educación sistemática podría ser, profe, la educación formal, más bien cuando hablamos de las instituciones educativas que van regidos bajo el MEC.
Sí, profe. Sería CDI, profe, ¿verdad? El colegio UK. Ah, sí. Profe, pero no, eso no ocurre con las universidades, ¿verdad? Sería solamente en los colegios de educación básica. Ya vi, profe, que el de la carrera de psicología acá dice por 4 años. Sí, menciona, profe.
Profe, yo no sé. Las sistemáticas podrían ser las no formales y las informales, profe. Las serían más bien, podría darse a los cursos que se suelen dar, que no tienen, como vos decís, aprobación, por ejemplo, del MEC, pero básicamente son y no son necesarios, o sea, no están, no es obligatorio, no están 100% obligatorio. Se puede dar, por ejemplo, los cursos que se utilizan para, que son formadores para poder salir, tener, cómo se diría? Para tener salidas laborales, por ejemplo, que son manejar los cursos que se dan de Excel, manejar lo que son idiomas también, por ejemplo, no son obligatorios, pero que se pueden hacer, que se imparte dentro también para que te puedas formar. Entonces, pueden ser los estudios que no sean universitarios, profe, se puede decir también de alguna manera así. Los cursos del SNPP, pero sí, y esos cursos entran dentro de esa ley, o sea, como dijiste, la educación no asistemática, pero que también tiene que ser regulado por el ministerio. Ah, sí. Primeramente suelen hacer la indagación. Sí. Mediante eso también el docente tiene la facilidad de comprender hasta qué punto el estudiante conoce de ciertos temas. Entonces, de acuerdo a ellos, poder ir avanzando y evaluar cuáles son las falencias que tienen. Sería de presentar como un indicador o la capacidades de lo
lo que se va a desarrollar, ¿verdad? O sea, la planificación más bien dicho de cómo se va a desarrollar la clase de acuerdo a la indagación que ya se realizó. Se va a presentar. No, yo creo que no. Y los contenidos, los indicadores de los contenidos. Sí, hay objetivos también, se describe también. Sí. Ya se genera el desarrollo del tema. Ya quedaría realizar la evaluación de lo desarrollado, o sea, hacer un cierre del tema que se desarrolla. Generalmente, Trabajito en clase, profe, sería. Pruebas. Sí, profe. Profe. Con respecto a la unidad 3, ¿hasta dónde sería? O sea, lo que vimos hoy, ¿verdad? Bueno, vale. Gracias, profe. Los profesores, alumnos, profesores, los materiales, los libros, las tareas.
los objetivos, el ambiente, Didácticos. Académicos. Retroalimentación. Aula. no. No, profe. La motivación. Los factores y las teorías de la motivación. ¿Las teorías o los factores? De Maslow. Que los seres humanos necesitamos cumplir primero nuestras necesidades biológicas básicas y después para, para seguir como ascendiendo y ir cumpliendo nuevas metas o nuevas necesidades, tenemos que cumplir justamente las básicas y después se puede ir avanzando. La primera es justamente necesidades biológicas, sueño, hidratación, alimentación. Después el siguiente no era necesidad de seguridad, es de afiliación, luego es de logro, autorrealización. De Bandura no era. El de Atkinson, que la motivación está dirigida por el deseo de tener éxito y evitar el fracaso. No, realmente, muy cierto, profe.
La tercera era el de Weiner de las atribuciones. Sí, las atribuciones pueden ser a sí mismos o también al ambiente puede ser, a factores internos o externos. Se le puede atribuir los éxitos o los fracasos a esos también. Me puso uno. Ah, no, profe, no me acordaba nomás que eran cuatro, por eso yo pensaba, tipo, que el segundo ya era ese. Yo solamente me acordaba de Mayo y Bandura, por eso. Que la motivación depende más que nada de los factores cognitivos, como las expectativas, los objetivos, las creencias, las intenciones. Profe, en cuanto a la Ley General de Educación, viste que tuvimos que hacer una tarea del documento, ¿verdad? Y va a entrar ese documento, o sea, el contenido de la ley, todo. Entonces entra todo el contenido. Dale, profe, gracias. Profe, perdón, una consulta. En cuanto a la ley, eh, gran parte de la ley también habla en cuanto a la estructura administrativa, en cuanto a las funciones de cada estamento. Por eso nomás que estábamos con los compañeros pensando que parte realmente de la ley general, porque viste que mucha parte habla de que están los ministerios, que están compuestos por un consejo, que el consejo debe ser elegido según cierta, que tiene que tener, por decirte una boludez, ¿verdad? Pues experiencia, tiene que ser esto, ¿entendés? Esa parte, porque la ley es extensa y en la mayor parte de la ley habla todo en cuanto a la estructura de cómo va, cuáles son las divisiones, o por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Por eso nada más la consulta del tema de la ley.
Y al plantearse, por ejemplo, nos va a pedir que nosotros expliquemos así en términos generales los temas importantes, o es necesario que memoricemos, qué sé yo, los títulos, en los capítulos, así es en términos generales saber explicar. Ya entiendo, gracias, profe. Chao, chao. Sí, profe, viste que dijiste que es de comprensión, entonces sería más